Bueno, habíamos visto en la clase pasada, repasado los axiomas de los números reales que tenían que ver con que el conjunto numérico R es un cuerpo ordenado y completo. Eh, y Habíamos visto que eh, los subconjuntos, unos subconjuntos interesantes de R que no eran conjuntos numéricos, eran los intervalos, ¿sí? Ahora vamos a estudiar la función valor absoluto que se define de esta manera. El valor absoluto de un número real x es x si x es positivo o cero y menos x si x es negativo. Entonces, por ejemplo, tomamos el módulo de 3 es 3, el módulo de menos 7 quintos es, como menos 7 quintos es un número negativo, pasamos a mirar la definición esta parte y le tenemos que buscar menos menos 7 quintos, entonces conseguimos el número positivo 7 quintos. El módulo de 0 es 0, el 0 está ubicado en esta primera parte. Eh, entonces, esta definición de módulo me está definiendo una función de los reales en los reales con imagen en el intervalo 0 más infinito. Acá puse yo algunos ejemplos propios. Menos raíz de 3, ¿cuál sería su módulo? Raíz de 3, ¿no? Quedó medio raro mi 3. Y que si tenemos que averiguar el valor de x acá, ¿qué valores va a tener? Esto va a tener dos soluciones porque hay dos eh, números cuyo módulo es 5. Uno es el número 5 y el otro es el número menos 5. ¿Sí? Entonces, el valor de la ecuación ahí, módulo de x igual a 5, no tiene, el conjunto solución no es un único número real, sino que hay dos números reales cuyo valor absoluto vale 5. Y por último, está este ejemplo para preguntar qué conjunto solución tiene módulo de x igual a menos 1. Y bueno, como no tengo mucha feedback, lo voy a decir yo. Esto corresponde a una ecuación que no tiene solución, porque como el dominio de la función, el dominio son todos los números reales, la imagen de la función es el intervalo 0 más infinito, entonces no hay ningún número cuyo módulo valga menos 1. Así que el conjunto solución de esta ecuación va a ser el vacío. Veamos entonces que como es una función la podemos representar en un gráfico cartesiano y lo que nos aparece es una función partida que se conoce, ¿no? Hasta 0 es la función igual a menos x, desde 0 en adelante es la función igual a x y bueno, acá hay unas cuantas preguntitas como para hacer un repasito de funciones. SF, ¿qué es f función? Sí, porque a cada número real se le asigna un módulo y todo número real tiene valor absoluto, ¿sí? ¿Es inyectiva? Bueno, ciertamente no, es un ejemplo de función no inyectiva porque podemos trazar, por ejemplo, una recta horizontal acá y ver que tanto menos 4 como 4 tienen la misma imagen, ¿sí? Entonces eso hace que no sea una función inyectiva. Entonces la respuesta a esta es no. Eh, si f es sobreyectiva, la respuesta es, si la considero de R en R, la respuesta va a ser no. Si la considero como función de R en el intervalo
cerrado 0 más infinito, la respuesta sería sí. O sea, la sobreyectividad tiene que ver con cómo definamos el conjunto imagen. Pero, por supuesto que la respuesta a esta vuelve a ser no, porque sabemos que para que una función sea biyectiva tiene que ser a la vez inyectiva y sobreyectiva, con lo cual podemos afirmar que no es biyectiva, o sea que la función valor absoluto no tiene inversa también. No hay una función inversa que sea que compuesta con el valor absoluto me dé la identidad. Y por último agregué esta pregunta de si es f par o impar, como para recordar la definición. F era par si f de x era igual a f de menos x, y f era impar si f de x era igual a menos f, a ver, voy a borrar esto, menos f de menos x. Entonces claramente nuestra función valor absoluto cumple con esta parte, ¿sí? Porque el módulo de x es igual al módulo de menos x, entonces f es una función par. A esta altura no es medio anecdótico que f sea par o impar, pero también se puede interpretar geométricamente una función par teniendo como eje de simetría el eje y. Y una función impar va a tener centro de simetría el origen de coordenadas. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde acá tengo marcado el puntito menos 4, 4, ¿sí? Con coordenadas menos 4, 4. Eso me está diciendo que estoy escribiendo acá el menos 4 módulo de menos 4, ¿no? O sea, el punto ese vendría a ser este. Y como recién vimos que no era una función inyectiva, hay otro punto más que va a parar también al 4, que es el 4. O sea, este puntito de acá es el 4, 4. Entonces, si yo miro en la recta, ¿qué es lo que pasa tanto con el menos 4 como con el 4? Que puedo interpretar que tanto 4 como menos 4 están a la misma distancia del 0. O sea que podemos dar una interpretación geométrica a la función, al valor absoluto de un número como la distancia al 0, ¿sí? Entonces la respuesta a cuál es la interpretación geométrica de f sería es la distancia de x al 0. Fíjense entonces que tanto 4 como menos 4, si yo me paro con el compás pinchando en el centro este y tomo una abertura de longitud 2, de longitud 4, perdón, me confundí con que el dibujo está de 2 en 2, de longitud 4, lo que voy a conseguir es marcar la intersección de la recta con el compás, van a ser el punto menos 4 y el punto 4. ¿Okay? Bueno, entonces, pasemos a la siguiente diapositiva y sabemos entonces que si módulo de x es igual a 3, significa que x vale 3 o x vale menos 3. Vamos a ver entonces, tanto 3 como menos 3 son los que están a una distancia del 0 igual a 3. ¿Cómo interpretamos geométricamente esta otra inecuación que se llama, se conoce como inecuación cuando la relación que hay entre las dos partes es una desigualdad, ya sea abierta como en el caso del menor o cerrada con el menor igual, ¿sí? ¿Qué significa
¿cuáles son los números reales x cuyo valor absoluto es menor que 3? Van a ser, los extremos van a ser el -3 y el 3, que hacen que como miré antes eran los que hacen la igualdad, y entonces los números que están a una distancia de 0 menor que 3 son justamente los que están en el intervalo -3, 3. O sea, 3 para este lado y 3 para este lado. ¿Sí? Entonces acá vamos a completar que x pertenece al intervalo -3, 3, y esto nos muestra entonces que están íntimamente relacionados las notaciones de una cosa y de la otra, ¿sí? O sea, decir que el módulo de x es menor que 3 es lo mismo que decir que x pertenece al intervalo -3, 3. Hacemos de... Y ahora, bueno, también podemos ver del anterior que esto me está diciendo una conjunción, ¿no?, lógica. O sea, estoy mirando los x que son mayores que -3 y a la vez menores que 3. Entonces, puedo interpretar el intervalo -3, 3 como la intersección de los intervalos menos infinito, -3 y 3 más infinito. ¿Sí? Acá vuelve a estar lo que les dije recién. Si tomo centro en el 0 y radio 3 para este lado, 3 para este lado, los números que encuentro son el -3, 3, y esto se asemeja en dimensión 2 a un círculo, ¿no? O sea, estoy con... ¿Sí? Ahí no sería la unión porque la intersección de eso es vacío. No, lo puse mal, a ver. Sería el complemento. A ver qué puse. Tiene que ser menos infinito. Ah, me equivoqué con los signos, perdón. Este es menos infinito 3 y este es -3 más infinito. Tienen razón. Lo miré 5 veces porque ya sé que me confundo con estas cosas y lo vuelvo a hacer igual. Ahí está. La idea es, ahora lo hago con color verde, que estoy mirando esta parte, los x mayores que -3, vendría a ser la semirrecta esta. Y esta parte, que son los x menores que 3, es la que empieza acá y va para allá. Entonces, la intersección es esto, pero tienen razón que tenía mal las cosas porque estaban mal los signos. O sea, es desde -3 hacia más infinito y desde menos infinito hasta el 3. Entonces también puedo interpretar como intersección de intervalos esta notación de módulo. Bueno, qué bueno que están atentos. Acá entonces que me quedó mal. No, acá lo puse bien, desde -3. Acá ya me había dado cuenta que me confundí y lo puse bien. Desde -3 a más infinito y desde menos infinito a 3. Entonces lo que estoy tratando de ver es el complemento del intervalo -3, 3, que dibujado es fácil de ver que es esto. Hacemos el complemento de la intersección, que es la unión de los complementos, y me queda entonces el intervalo menos infinito menos 3, unión el intervalo 3 más infinito. Si me paso a la interpretación geométrica, lo que estoy mirando acá entonces es los números, los que están en el intervalo menos infinito menos 3, unión 3 más infinito, son los que están a una distancia de 0 mayor que 3. ¿Sí? Entonces, el complemento de lo que teníamos antes es la unión de dos intervalos disjuntos. Vamos a mirar qué pasa cuando pensamos en el valor absoluto de x menos 2 y buscamos que sea menor que 3. En principio podemos también usar la definición, ¿no?
porque x menos 2 va a ser x menos 2, o sea, el módulo de x menos 2 es x menos 2 cuando esto sea mayor o igual que 0. Y el módulo de x menos 2 va a ser menos x menos 2 si esto es menor que 0. Acá lo que escribí en verde es usando la definición, ¿sí? Pero usando la interpretación geométrica, lo que estoy mirando es que la distancia, lo que estoy buscando son los x que están a una distancia de 2 menor que 3, ¿sí? Entonces, bueno, si resuelvo esto, acá estoy mirando, entonces que me parece que me faltó una propiedad, por eso me está costando hacer este paso, pero que el módulo de x menos 2 sea menor que 3 significa que tiene que estar entre menos 3 y 3 el valor de x menos 2. Esta desigualdad vendrían a ser, esta parte vendrían a ser los unida con esta, vendrían a ser los que cumplen, bueno, puedo interpretarlo como que tengo que verificar que se cumplen estas dos cosas, ¿sí? Entonces, cuando tengo esta cadena de desigualdades, puedo trabajar sumando 2 en todos los miembros, y de ese modo voy a tener que el x está entre menos 1 y 5. Si lo miramos geométricamente, entonces, x menos 2 menor que 3. Si lo interpreto geométricamente, lo que estoy diciendo es que estoy buscando todos los x que estén a una distancia 3 de 2. Entonces, si acá tengo 3 y acá tengo 3, lo que obtengo es que lo que me soluciona la inecuación es el intervalo menos 1, 5, que es el mismo que había conseguido haciendo las cuentas en la diapo anterior, ¿sí? Entonces tenemos una forma algebraica, una forma aritmética y una forma geométrica de resolver desigualdades de este tipo. Acá, tendría que haber estado primero esta diapo que habla de las propiedades del valor absoluto, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el valor absoluto siempre es positivo y a lo sumo 0, pero cuando es 0, es exactamente 0. No hay ningún número real cuyo valor absoluto sea 0 y que no sea 0. ¿Está bien? O sea, el único número que da como valor absoluto el 0 es el 0. Si miramos la función en la diapo que estaba graficada, vemos que el 0 es el único punto que es imagen de un único número, que es el 0, ¿sí? Los demás números, los demás números reales positivos siempre son imagen de dos números reales. Vamos entonces a las propiedades. Esta propiedad es la que usé sin tenerla muy armada, pero lo que me está diciendo es que si a ver, que no está bien tampoco. A ver.
si módulo de x es menor que x con x en R más o 0, ¿sí? Entonces el valor de x está entre menos x y x, ¿sí? Entonces eso es simplemente por aplicar la definición. O sea, como x es un número positivo, si... A ver, no tiene mucho sentido, módulo de x menor que x, no, está bien. El módulo de x siempre es menor o igual que el valor de x, y x está acotado en el intervalo este entre menos x y x, ¿sí? Y la tercera propiedad es que x menos a y a menos x tienen como valor absoluto el mismo, ¿sí? Porque uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo, pero si hacemos los casos, si este fuera negativo, menos este va a ser positivo y va a ser igual a x menos a. Y si este fuera positivo, el que tiene que cambiar de signo de acuerdo a la definición es el x menos a. Y la propiedad importante que tiene que ver con los números reales es que, y con esta función valor absoluto, se conoce como desigualdad triangular, y dice que el valor absoluto de un número x más el valor absoluto de un número y siempre es mayor o igual que el valor absoluto de la suma de x con y, ¿sí? Esta es una propiedad importantísima que se utiliza muchísimas veces, se conoce como desigualdad triangular, y vale la pena hacer una demostración de la misma. Entonces, x, el valor de x va a estar entre menos el módulo de x y el módulo de x, y el valor de y va a estar entre menos el módulo de y y el módulo de y. Entonces, acá si sumo miembro a miembro, obtengo a la izquierda que menos módulo de x menos módulo de y menor o igual que x más y menor o igual que módulo de x más módulo de y, con lo cual, usando la propiedad, puedo decir que el módulo de x más y es menor o igual que el módulo del módulo de x más el módulo de y, que como es la suma... Perdón, me olvidé de pasar de diapositiva acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué funciona esto? Fíjense que estoy diciendo que esto y esto son cosas iguales, y esto es porque puedo asegurar que esto es positivo y esto es positivo, entonces el módulo de algo que es positivo es igual a sí mismo, ¿sí? Entonces, esta desigualdad triangular es una propiedad importantísima que la vamos a ir utilizando a lo largo de muchas veces a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Bueno, entonces miremos esto de distancia, que ya un poquito lo dije antes. Si yo tengo que resolver esto de el módulo de x menos 5 igual a 3, lo que puedo es mirar que tengo dos casos, que x menos 5 puede ser igual a 3 o que menos x menos 5 puede ser igual a 3. Eso es cuando esto de acá adentro sea un número negativo, voy a estar en este caso, ¿sí? Y cuando esto de acá adentro sea un número positivo, voy a estar en este caso. Entonces, operando con los números reales, sumo 5 a ambos lados de la igualdad de acá, y entonces obtengo que x vale 2, y acá también sumo 5 de los dos lados de la igualdad y obtengo que x vale 8. Entonces, el conjunto solución de
módulo de x menos 5 igual a 3 viene dado por los números 2 y 8, que son los que están a una distancia 3 de 5. O sea, si me paro en 5, estoy a una distancia 3, me muevo 3 hacia la izquierda, llego al 2, me muevo 3 hacia la derecha, llego al 8. ¿De acuerdo? Lo mismo, bueno, podemos definir la distancia como una función de r por r en r, ¿sí? O sea, esta d es una función que toma dos números reales y les asigna un número real positivo, ¿sí? Y cómo se calcula esta distancia tomando la diferencia entre b y a. Entonces, si b es mayor que a, esto me va a dar un número positivo. Pero si b es menor que a, esto me va a dar un número negativo. Pero eso no importa porque al poner valor absoluto lo que obtengo es una longitud, ¿sí? Una distancia que siempre es positiva. Acá entonces fíjense que la distancia entre 6 y 2 es 4. La distancia entre menos 3 y 5, si uno usa la definición, esto es menos 3 menos menos 5, que da menos 8, pero le tengo que poner valor absoluto. Entonces lo que está diciendo acá, que la distancia entre menos 3 y 5 es 8, está bien dicho. Y además tenemos la situación de que el módulo lo interpretamos geométricamente como la distancia al origen. Entonces, ¿qué propiedades tiene la distancia? Siempre la distancia entre dos números reales tiene que ser un número positivo y puede ser 0 solamente cuando los números que estoy comparando son el mismo número. Tiene la propiedad simétrica, o sea, la distancia que hay de A a B es la que hay de B a A. Pasándonos a una situación cotidiana, la distancia que hay de mi casa a la universidad es la misma que la que hay de la universidad a casa. Y eso más que nada si voy caminando, ¿no? En auto puede ser que haya algún problema con si es mano contra mano, pero ahí ya nos estamos saliendo del dominio en el cual estamos trabajando, que es el de los números reales. O sea, el ejemplo que puse de caminar de casa a la universidad o de la universidad a casa es un ejemplo en el plano, no está, pero estas propiedades de la distancia las tiene que cumplir una distancia genérica. En realidad, estos son axiomas de distancia, porque hay otras funciones en otros dominios que también, que si cumplen con estas tres propiedades, se los puede usar como distancia. Y lo que va a cambiar es si A, B son números reales. O sea, acá tenemos las tres letras que estamos usando, A, B y C, son números reales. Y la demostración de que estas propiedades funcionan para R la vamos a hacer usando los axiomas de los números reales. Fíjense que la última es muy parecida a la que llamamos recién desigualdad triangular y también se la conoce como desigualdad triangular de una manera más genérica que la que dijimos antes con valor absoluto, porque está en términos de distancia, ¿no? Vamos por último a resolver una inecuación que involucra a los números reales, ¿sí? De estas les van a aparecer muchas en los prácticos y bueno, se puede resolver en particular de dos maneras. Una es estudiando los signos de todas estas cosas, o sea, x más 1 puede ser positivo o negativo. Y x menos 3 puede ser positivo o negativo.
mezclando esas posibilidades, entonces nos quedan 4. Cuando x más 1 y x menos 3 ambos son positivos, cuando x más 1 es positivo y x menos 3 es negativo, cuando x más 1 es negativo y x menos 3 es positivo, y cuando ambos son... volví a copiar x más 1. Eso lo copié del libro, porque está la D y están mal los simbolitos. ¿Ven? Les puse ahí que está en la página 102 del Sánchez. Pero está mal en el libro, debería decir. O sea, tenemos mayor que 0 para x más 1 y menor que 0, a ver, vamos a ponerlo con verde, menor que 0 y menor que 0, mezclando con positivo de x menos 3, negativo de x menos 3, positivo de x menos 3, negativo de x menos 3, ¿sí? Y entonces ahí vamos resolviendo y, bueno, ¿cuándo pasa que x más 1 es positivo y que x menos 3 es positivo? En el intervalo 3 más infinito. ¿Cuándo pasa que x más 1 es positivo y x menos 3 es negativo? Tiene que ser x mayor que menos 1 y x mayor que 3, ¿no? Entonces, el intervalo que me resuelve eso es el menos 1, 3. Hay que hacer, si quieren hacemos las cuentitas, que x más 1 sea mayor que 0, esto me está diciendo que x es mayor que menos 1, ¿sí? Y que x menos 3 sea mayor que 0, me está diciendo que x es menor que 3, ¿sí? Pero a la vez tengo que resolver que x más 1 tiene que ser mayor o igual que x menos 3, pero como x menos 3 era mayor que 0, esto es 3 menos x. ¿Sí? O sea, como estoy en el caso x menos 3, su módulo es el opuesto. Entonces, resolviendo esto, sale el intervalo 1, 3. ¿Sí? O sea, queda que 2x es mayor o igual que 2, o sea que x tiene que ser mayor o igual que 1. Y estos dos casos no puede pasar a la vez que x más 1 sea negativo y x menos 3 sea positivo, o sea que la solución es el conjunto vacío, y no puede pasar a la vez que x más 1 sea mayor o igual que 0 y que x menos 3 sea mayor que 0. Entonces también es vacío. Con lo cual, la solución de esta inecuación viene a ser esta. Consideramos de los dos casos anteriores, quería ponerlo todo en la misma diapo, pero no me enteré, o sea, cada uno de estos casos me va aportando un pedacito de solución. Entonces la solución es la unión de estos dos casos, ¿sí? O sea, unión es el conjunto solución, ¿sí? El intervalo 1 más infinito. Ahora, si miramos con ojos geométricos, lo que estamos mirando es lo que estamos tratando de resolver con esta inecuación son los números que están a una distancia de menos 1 más grande que de 3, ¿sí? O sea, quiero buscar los números que cumplen a la vez, que están a una distancia mayor que de menos 1 que de 3, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Son los que están más cerca de 3 que de menos 1. El punto que está a la misma distancia de menos 1 que de 3 es el 1
que habíamos encontrado como extremo del intervalo. Y en esta semirrecta que quedó acá dibujada, pintadita en rosa, están los números que están más cerca de 3 que de -1. Entonces, con un dibujito en la recta numérica también lo podríamos resolver. Y por último tenemos el método gráfico, que sería dibujar las dos funciones en el plano cartesiano y mirar que se están encontrando, que a partir de acá resulta ser la imagen de la función verde menor que la imagen de la función naranja, ¿sí? Entonces también vemos que el conjunto solución es 1 más infinito, era menor o igual, ¿no? Con este cerrado. Entonces, cada una de estas inecuaciones en general se pueden resolver haciendo la interpretación geométrica de la distancia o usando la definición, mirando todos los casos posibles de positividad y negatividad de las cosas que están metidas, o también se puede graficar las funciones y estudiar el intervalo en el cual la función x menos 3 es mayor que la función x más 1. Fíjense que probablemente hayan estudiado un poquito de corrimientos, ¿sí? Siempre es la función módulo, no le estoy abriendo ni cerrando de más, pero estoy corriendo la función original módulo de x, que estaría acá. Si le pongo módulo de x más 1, lo que antes estaba en 0 ahora pasó a estar en -1. O sea, el 0 se produce acá cuando reemplazo x por -1. Entonces el vértice de la función se me corre hasta -1. Y acá esta expresión se me hace 0 adentro cuando x valga -3. Entonces esto me produce un corrimiento de la función módulo de x hasta el -3. Bueno, eso es más o menos todo lo que quería ver hoy con esta cuestión de valor absoluto. Queda de números reales, del capítulo de números reales, estamos usando, ya estamos terminando, digamos, y pueden hacer todos los ejercicios. Faltaría que repasen un poco lo de conjuntos acotados y supremo y esas cosas que también hacen la diferencia entre Q y R, ¿sí? Y ya en la PEDCO ya preparé un video para repaso de números naturales e inducción completa, la definición del principio de inducción y cómo funciona, y va a haber un segundo video con los variantes del principio de inducción, que eso lo tendrían que tener visto para la semana que viene, que empezaríamos con combinatoria, ¿sí? O sea, va a estar este video en la PEDCO con la clase y probablemente también en la pizarra en PDF, y va a haber 2 videos más que es el repaso de naturales, y así estamos cumpliendo con las 2 primeras semanas que nos tomamos para hacer el repaso de lo que vimos en matemática general. Y durante la semana me podrían mandar por ahí consultas por mail o usando el WhatsApp en el horario correspondiente, que podemos repasar en la clase que viene sobre inducción, como ya para ir empezando un poquito con la parte de combinatoria, que vendría a ser el primer tema nuevo de álgebra 1.